Adaptaciones celulares del crecimiento y diferenciación, atrofia y metaplasia. Las células pueden responder a estímulos fisiológicos excesivos o a estímulos patológicos desarrollando diversas adaptaciones celulares fisiológicas y morfológicas. En estas respuestas celulares de adaptación, las células alcanzan un nuevo aunque alterado estado de equilibrio, preservando la viabilidad de la propia célula y modulando su función como respuesta a estos estímulos. Algunas de estas adaptaciones implican cambios en el crecimiento, tamaño o diferenciación de la célula, como ocurre en la atrofia, en la que se produce una disminución del tamaño y la función de las células, y en la metaplasia, que consiste en una alteración de la diferenciación celular. Las respuestas de adaptación también pueden incluir la acumulación intracelular y el almacenamiento de productos en cantidades anómalas. En situaciones especiales, el almacenamiento representa la forma principal de respuestas frente a sustancias que no pueden ser metabolizadas o eliminadas. Estas acumulaciones intracelulares pueden estar constituidas por sustancias normales como lípidos, proteínas, glucógeno, hierro y melanina, productos endógenos anómalos entre los que se incluyen las proteínas generadas por genes con alteraciones genéticas, como productos exógenos entre los que se incluyen agentes ambientales como el pigmento antracótico. Estas acumulaciones pueden dar lugar a cambios estructurales y alteraciones funcionales. La atrofia es la disminución del tamaño de la célula por una pérdida de sustancias celulares. Cuando esta afecta un número suficiente de células, todo el tejido u órgano se disminuye de tamaño o se atrofia. Esta puede ser fisiológica o patológica, siendo la fisiológica frecuente durante fases iniciales, mientras que la atrofia patológica depende de la causa básica y es localizada o generalizada. Y sus causas más frecuentes son disminución de la cantidad de trabajo o atrofia por falta de utilización. Sucede cuando se produce una fractura en el hueso y este es inmovilizado. Esta es reversible cuando se vuelve a reanudar la actividad física. Y la atrofia por pérdida de inervación o atrofia por desnervación, donde la lesión de los tejidos conduce a una atrofia de las fibras musculares. Disminución del aporte sanguíneo. Esta disminución o isquemia a un tejido debido a una enfermedad arterial da lugar a la atrofia de ese tejido. Nutrición insuficiente. La mala nutrición proteico-calórica intensa o marasmo da lugar a la utilización del músculo esquelético como fuente de energía después del agotamiento de las reservas energéticas. Pérdida de estimulación endocrina. Un ejemplo podría ser la pérdida de la estimulación estrogénica tras la menopausia, lo que conduce a una atrofia fisiológica del endometrio. Envejecimiento o atrofia senil. Es el proceso de envejecimiento acompañado de la pérdida de células. Presión. La compresión de un tumor benigno que aumenta de tamaño puede causar la atrofia de los tejidos adyacentes, probablemente sea por cambios isquémicos secundarios gracias a la masa del crecimiento. Los cambios celulares son iguales en todos estos acontecimientos y llegan a representar un retroceso en el sentido del tamaño de la célula aún funcional. La atrofia consiste básicamente en la reducción estructural de una célula. Luego de esto se intenta conllevar a un nuevo punto de equilibrio. La disminución en la funcionalidad de la célula no quiere decir que ésta esté muerta. Sin embargo, la muerte celular o apoptosis sí puede llegar a ser inducida por las mismas razones que llegaron a causar la atrofia. De una manera bastante generalizada, se conoce que las causas bioquímicas de este problema vienen afectando lo que es la síntesis y degradación de proteínas. En el caso de los lisosomas, estos poseen hidrolasas ácidas que degradan proteínas que han sufrido endocitosis. La vía ubiquitina protosoma degrada proteínas citosólicas y nucleares. Las hormonas como la glucocorticoides y tiroidea estimulan la degradación proteica mediada por protosomas, y las citocinas son generadoras de señales para la proteólisis muscular. La atrofia se acompaña de un incremento de vacuolas autofágicas que están destinadas a la destrucción. Los lisosomas dejan su contenido enzimático en estas, digiriendo a los componentes celulares. Algunos de los residuos pueden permanecer como cuerpos residuales y si existe un aporte sanguíneo pobre, las células atróficas pueden lesionarse, morir y ser sustituidas por tejido graso. Otro tipo de metaplasia es la mesenquimatosa, donde encontraremos dos subtipos, la ósea, que formará hueso en tejido fibroso, cartílago y tejido mixoide, y la cartilaginosa, en donde encontraremos focos o parches de cartílago donde se están consolidando fracturas. Hay factores de crecimiento que actúan como desencadenantes externos e inducen a factores de transcripción específicos que inician la cascada de genes con especificidad de fenotipo hacia una célula completamente diferenciada. Estos son el MYOD para el músculo, el PPAR para el tejido adiposo y el CBFA-1 para la diferenciación osteoblástica. La metaplasia son cambios reversibles en el que una célula mesenquimal es sustituida por otra célula adulta de otro tipo diferente. Suele ser en epitelio cilíndrico a escamoso o plano.
Existe una modificación desencadenada por cambios en las señales generadas por mezclas de citocinas, factores de crecimiento y componentes de matriz extracelular en el ambiente de la célula. Hay factores de crecimiento que actúan como desencadenantes externos, como MYOD, PPAR y CBFA1. En el epitelio respiratorio, cuando existe un déficit de vitamina A, induce una metaplasma escamosa para poder sobrevivir ante estímulos externos, pero se pierde un mecanismo de protección como el moco. En el esófago, las células cilíndricas son sustituidas por células de tipo intestinal y en el tejido conjuntivo es la formación de cartílago, hueso o tejido adiposo. La metaplasia es un cambio irreversible de una célula epitelial o mesenquimal adulta a otro tipo de célula epitelial en respuesta a estímulos anormales, que suele revertir una vez eliminado el estímulo. Un ejemplo característico es el epitelio bronquial. En los fumadores crónicos, este epitelio no es resistente al tabaco, por lo que la célula va a sufrir una serie de cambios internos e incluso genéticos para poder producir ciertos factores de crecimiento o algo para que la célula cambie a un tipo escamoso que es más resistente. Pero la célula perderá la función principal, secreción de moco. Esta metaplasia con el tiempo puede progresar a cambios displásicos y probablemente desarrollar cáncer. Existen dos tipos de metaplasia, se encuentra la epitelial pavimentosa y epitelial cilíndrica.